Lección 1. Regalo para papá. Bajé las escaleras y le di mi regalo a mi papá. Eso es dulce. ¿Qué le regalaste? Le compré un bonito reloj que llevaba tiempo mirando. Suena como un regalo bien pensado. ¿Cómo reaccionó? Mi papá pensó que el regalo era muy especial y significativo. Me alegra oír eso. Siempre es agradable ver a alguien apreciar un regalo. Sí, se sintió genial hacerlo feliz. Los regalos que vienen del corazón suelen ser los más preciados. Estoy de acuerdo. Después de todo, lo que cuenta es el pensamiento. Lección 2. Salsa y aderezos. ¿Tiene alguna salsa o aderezo de específico en mente para su pasta? Creo que elegiré la salsa marinara con albahaca fresca encima. Eso suena delicioso. Marinara es una elección tan clásica. Sí, y la albahaca fresca añade un aroma y sabor maravillosos. Me encanta cómo los ingredientes simples pueden crear un plato tan sabroso. Exactamente. A veces menos es más a la hora de cocinar. ¿Planeas agregar algo más, como queso? Definitivamente, un poco de parmesano sería perfecto. Es una gran idea. Realzará el sabor general. Lección 3. Estrategias de marketing. Creo que la publicidad digital sería más efectiva para nuestra campaña. Estoy de acuerdo. Llega a un público más amplio y puede ser más específico. Absolutamente. También necesitamos analizar a nuestros competidores para ver qué les funciona. Es una gran idea. Aprender de sus estrategias puede proporcionar información valiosa. Sí, podemos identificar vacíos en el mercado que podemos llenar. Exactamente. Se trata de encontrar nuestros puntos de venta únicos. Recopilemos datos sobre sus campañas y veamos cómo podemos mejorar las nuestras. Estoy emocionado de sumergirme en esta investigación y desarrollar nuestro enfoque. Yo también. Con la estrategia adecuada, realmente podemos destacar. Lección 4. Encontrar la puerta de embarque. ¿Es esta la puerta de embarque de nuestro vuelo? Sí, su puerta está al final de este pasillo, puerta 7. Gracias. Agradezco la ayuda. Ningún problema. Puede resultar fácil perderse en los grandes aeropuertos. Exactamente. Siempre me siento aliviado cuando encuentro mi puerta a tiempo. Yo también. Es importante llegar temprano para evitar prisas de último momento. Definitivamente. Me gusta instalarme y relajarme antes de embarcar. Ese es un enfoque inteligente. Te da tiempo para prepararte para el vuelo. Me dirigiré a la puerta 7 ahora. Gracias de nuevo por tu ayuda. Lección 5. Mantenerse firme. Enfrentaremos la agresión y la mala fe con determinación y fuerza. Esa es una declaración poderosa. Es importante mantenernos firmes en nuestros valores. Sí, y ante todas las naciones hablaremos por los derechos de los oprimidos. Absolutamente. La promoción es vital para crear un cambio positivo. Juntos podemos marcar la diferencia e inspirar a otros a unirse a nosotros.
Sí, la unidad y la fuerza en nuestro mensaje pueden generar un mayor impacto. Creo que la resiliencia es clave para afrontar los desafíos de frente. Estoy de acuerdo. Nuestra determinación puede allanar el camino hacia un futuro mejor. Sigamos apoyándonos unos a otros en esta importante labor. Lección 6. Asistentes de voz. También aprecio las actualizaciones continuas y las nuevas funciones que vienen con estos asistentes de voz. Sí, se vuelven cada vez más inteligentes y útiles. Es impresionante cómo aprenden de nuestras preferencias con el tiempo. Exactamente, pueden facilitar mucho las tareas diarias. Me encanta poder configurar recordatorios o hacer preguntas con las manos libres. Es muy conveniente. Ahorra tiempo cuando tienes las manos ocupadas. Además, se están integrando cada vez más en nuestros hogares inteligentes. Sí, controlar luces y electrodomésticos con comandos de voz es asombroso. No puedo esperar a ver qué nuevas funciones se agregarán a continuación. Lección 7. Proteger a nuestros hijos. Anhelo la risa de nuestros hijos porque ya nadie intentará dispararles ni venderles drogas. Ese es un sentimiento poderoso. Cada niño merece un ambiente seguro. Exactamente. Crear una comunidad pacífica es esencial para su futuro. Sí, es desgarrador pensar en niños que crecen con miedo. Debemos trabajar juntos para garantizar que tengan un futuro brillante y seguro. Absolutamente. Es nuestra responsabilidad defender su seguridad. Creo que un cambio positivo es posible si unimos nuestros esfuerzos. Sí, juntos podemos crear un espacio enriquecedor para cada niño. Sigamos apoyando iniciativas que se centren en el bienestar de los niños. Lección 8. Gobernanza de orden superior. Un gobierno de humanos debería elevarse a un orden superior. Sí, uno que llene los vacíos que deja el azar o la sabiduría. Es crucial que los líderes se esfuercen por lograr una mayor integridad y propósito. Absolutamente, la gobernanza debe reflejar las mejores cualidades de la humanidad. Creo que el liderazgo ético puede generar un cambio duradero. Sí, y es esencial para generar confianza dentro de las comunidades. Necesitamos líderes que prioricen el bienestar de todos los ciudadanos. Exactamente, un enfoque compasivo puede salvar las divisiones y fomentar la unidad. Comentemos el debate en torno a estas importantes ideas. Lección 9. Instintos y comportamientos. Es fascinante cómo los instintos guían diversos comportamientos, como la crianza de los hijos, el apareamiento o la pelea. Absolutamente, esos instintos juegan un papel crucial en la supervivencia y la reproducción. Sí, y pueden influir en cómo interactuamos entre nosotros y con nuestro entorno. Es interesante ver cómo diferentes especies exhiben estos instintos de maneras únicas. Definitivamente, por ejemplo, algunos animales muestran comportamientos cariñosos de forma instintiva. Exactamente. Es sorprendente cómo estos comportamientos aseguran la supervivencia de sus crías. Y los rituales de apareamiento a menudo también están impulsados por el instinto, diseñados para atraer parejas.
Sí, esos rituales pueden ser bastante elaborados y fascinantes de observar. Comprender estos instintos nos ayuda a apreciar la complejidad de la vida. Lección 10. Buscando sugerencias. Deberíamos pedir también a nuestros colegas alguna sugerencia. Es una gran idea. Es posible que tengan información valiosa que no hemos considerado. Exactamente. La colaboración puede conducir a soluciones más creativas. Sí, y ayuda a fomentar una sensación de trabajo en equipo dentro de la oficina. Creo que sus perspectivas podrían mejorar significativamente nuestro proyecto. Absolutamente. A menudo, diferentes puntos de vista pueden conducir a mejores resultados. Recopilemos una lista de preguntas para guiar nuestra discusión con ellos. Buen plan. De esa manera podemos centrarnos en las áreas en las que necesitamos aportaciones. Estoy deseando escuchar lo que todos tienen que decir. Lección 11. Restaurantes cercanos. ¿Hay otros restaurantes cerca que podamos probar? Sí, hay un restaurante mexicano a unas cuadras de distancia. Eso suena tentador. Me encanta la comida mexicana. Yo también. Tienen unos tacos estupendos y un guacamole delicioso. Podría optar por un poco de salsa picante ahora mismo. Definitivamente, es la forma perfecta de empezar una comida. Deberíamos consultar el menú en línea primero. Esa es una buena idea. Nos ayudará a decidir qué pedir. Estoy emocionado de probar algo nuevo hoy. Lección 12. Desactivar las notificaciones. He estado pensando en desactivar las notificaciones en mi teléfono. Eso es inteligente. A menudo me distraen las alertas constantes. Sí, puede resultar difícil concentrarse cuando el teléfono sigue sonando. Exactamente. Reducir las distracciones puede mejorar la productividad. Quiero estar más presente en mis tareas y menos reactivo. Ese es un gran objetivo. Es bueno tener tiempo ininterrumpido para concentrarse. Empezaré desactivando las notificaciones no esenciales. Buena idea. Le ayudará a mantenerse concentrado en lo que importa. Te contaré cómo va. Lección 13. Crear un ambiente relajante. Creo que esos colores pueden realzar el ambiente natural de la habitación. Sí, realmente crean un ambiente relajante y atractivo. Exactamente. Los verdes y azules suaves pueden hacer que un espacio parezca tranquilo y relajante. Estoy de acuerdo. Es importante elegir colores que promuevan la paz. ¿Has pensado en incorporar algún elemento de decoración específico? Estoy considerando agregar algunas plantas para darle más vida. Es una gran idea. Las plantas también pueden mejorar la calidad del aire. Sí, y añaden un toque de naturaleza al interior. No puedo esperar a ver cómo se combina todo. Lección 14. Actividades de exploración. ¿Qué otras actividades realizaste durante tu viaje? Fui a dar un paseo en góndola por Venecia y fue mágico. Eso suena increíble. Siempre quise experimentar eso.
Sí, deslizarse por los canales y ver la arquitectura fue inolvidable. Solo puedo imaginar lo hermoso que debe haber sido. Realmente fue como retroceder en el tiempo. ¿Probaste alguna comida local mientras estuviste allí? Sí, disfruté de la auténtica pizza y helado italianos. Esos son imprescindibles cuando visites Italia. Lección 15. Emoción por los deportes acuáticos. Definitivamente, también tengo muchas ganas de probar algunos deportes acuáticos. Eso suena emocionante. ¿Qué actividades tienes en mente? Me encantaría probar el kayak y tal vez incluso el remo. Esas son excelentes opciones. Nos darán la oportunidad de explorar la costa. Sí, y he oído que las vistas desde el agua son impresionantes. Absolutamente. Es una perspectiva única que es difícil de superar. Asegurémonos de planificar algo de tiempo para esas actividades durante nuestro viaje. Sí, no puedo esperar a experimentar la emoción de estar en el agua. Será una aventura que no olvidaremos. Lección 16. Preferencias de sándwich. ¿Cuál es tu preferencia para el almuerzo de hoy? Quisiera un sándwich de pavo con lechuga y tomate, por favor. Eso suena delicioso. Turquía es una excelente opción para un sándwich. Sí, y agregar verduras frescas lo hace aún más saludable. ¿Prefieres algún tipo de pan en particular para tu sándwich? Me encanta el pan integral. Agrega una textura y un sabor agradables. Esa es una buena elección. Es nutritivo y saciante también. Exactamente. Siempre me siento satisfecho después de un buen sándwich de pavo. Asegurémonos de recoger todos los ingredientes para eso. Lección 17. Manejar las preocupaciones. Últimamente, he estado pensando en mis preocupaciones. Es normal sentirse así a veces. ¿Ha considerado reducir gastos innecesarios? Sí, eso podría ayudar a aliviar algunas tensiones financieras. Exactamente. Reducir gastos puede brindarle más tranquilidad. He estado revisando mi presupuesto y viendo dónde puedo ahorrar. Esa es una decisión inteligente. Cada poquito se suma con el tiempo. Quiero centrarme en lo esencial y dejar de lado el exceso. Ese es un gran enfoque. Simplificar la vida puede generar menos ansiedad. Estoy de acuerdo. Se siente bien tomar control de mis finanzas. Lección 18. Comunicarse eficazmente. A veces prefiero transmitir mis sentimientos a través de mensajes de texto. Eso es comprensible. Enviar mensajes de texto puede resultar más cómodo para muchos. Exactamente, pero también siento que el tono puede perderse en los mensajes escritos. Sí, por eso prefiero las videollamadas para conversaciones importantes. Las videollamadas permiten una mejor conexión emocional, ¿no crees? Absolutamente. Puedes ver expresiones faciales y escuchar el tono de voz. Hace una diferencia significativa en entenderse unos a otros. Sí, y ayuda a evitar malentendidos que pueden surgir a partir de los textos. Acostumbremos a utilizar las videollamadas para debates más personales.
Lección 19. Cultura deportiva. Los deportes eran importantes en la cultura británica del siglo XIX. Sí, fue el fútbol del que despegó en todo el mundo a un ritmo mucho más rápido. Absolutamente, se convirtió en una parte importante de muchas comunidades. El fútbol unió a la gente y creó un sentido de identidad. Leí que en esa época se fundaron los primeros clubes oficiales de fútbol. Sí, y sentaron las bases para las ligas profesionales que vemos hoy. Es fascinante cómo un deporte puede influir en la cultura y la dinámica social. Definitivamente, los deportes suelen reflejar valores y cambios sociales. Me alegra ver que el fútbol sigue siendo un deporte querido a nivel mundial. Lección 20. Recopilación de información. Definitivamente, siempre es bueno recopilar información de antemano. Sí, nos ayuda a tomar decisiones informadas en el futuro. Conocer el contexto puede impactar significativamente nuestra planificación. Exactamente, nos permite anticiparnos a desafíos y oportunidades. También debemos comunicarnos con nuestros contactos para conocer sus ideas. Esa es una decisión inteligente. La colaboración a menudo conduce a mejores resultados. Creemos una lista de verificación de la información que necesitamos recopilar. Buena idea. Nos ayudará a mantenernos organizados y concentrados. Estoy deseando compilar todo y seguir adelante. Lección 21.0. Cambio histórico. La Asociación de Golfistas Profesionales no eliminó su regla de acceso exclusivo a caucásicos hasta 1961. Sí, ese es un momento significativo en la historia del deporte. Es interesante ver hasta dónde ha llegado el mundo del deporte desde entonces. Absolutamente, la inclusión es esencial para el crecimiento de cualquier deporte. Sí permite una diversidad más rica de talentos y perspectivas. Creo que es importante reconocer estos cambios y su impacto. Definitivamente, sigamos discutiendo cómo los deportes pueden seguir evolucionando. Me encantaría eso. Es emocionante pensar en el futuro del atletismo. Sí, juntos podemos apoyar cambios positivos en el deporte. Lección 22. Relaciones de apoyo. Absolutamente, es crucial planificarlo a fondo. ¿Alguna idea hasta ahora? Sí, he estado pensando en crear una lista de personas que me inspiran. Suena como un gran comienzo. Tener una visión clara ayuda. Exactamente. Quiero rodearme de gente que me apoye y me valore. Eso es tan importante. Hace una gran diferencia en nuestras vidas. Estoy de acuerdo. Saber que tengo un sistema de apoyo sólido es reconfortante. Hagamos una lluvia de ideas sobre más formas de fortalecer esas conexiones. Me encantaría eso. Construir una red de positividad puede ser muy enriquecedor. Sí, juntos podemos animarnos unos a otros y lograr grandes cosas. Lección 23. Planificación de viajes. La clave para aprovechar al máximo nuestras experiencias de viaje es planificar bien. Acordado. Estoy entusiasmado con nuestro viaje. Asegurémonos de cubrir todos los elementos esenciales.
Absolutamente. Planificar el itinerario puede garantizar que veamos todo lo que queremos. Sí, y también deberíamos dejar espacio a la espontaneidad para explorar cosas nuevas. Gran idea. Algunas de las mejores experiencias provienen de aventuras no planificadas. No puedo esperar a probar la comida local y conocer gente nueva en el camino. Sí, sumergirnos en la cultura será inolvidable. También investiguemos las atracciones imperdibles antes de ir. Definitivamente, nos ayudará a maximizar nuestro tiempo y disfrutar de cada momento. Lección 24. Decisiones económicas. La tierra era propiedad de unos pocos terratenientes ricos que tomaron decisiones importantes. Sí, decidieron que podrían ganar más dinero con la tierra si desalojaban a los inquilinos. Es triste que las ganancias a menudo se produzcan a expensas de los hogares de las personas. Absolutamente, muchas familias perdieron sus medios de vida debido a esas decisiones. Destaca la importancia de las prácticas de vivienda justa en nuestra sociedad. Sí, siempre debemos defender los derechos de los afectados. Sigamos discutiendo cómo podemos contribuir a soluciones más equitativas. Me encantaría eso. El cambio comienza con la conciencia y la acción. Juntos podemos marcar la diferencia en nuestra comunidad. Lección 25. Ahorrar espacio. El interés por una vida minimalista también puede ayudar a ahorrar espacio. Sí, es sorprendente cuánto desorden acumulamos con el tiempo. Simplificar nuestro entorno puede conducir a un entorno más pacífico. Definitivamente buscaré algunas herramientas organizativas que me ayuden con esto. Esa es una decisión inteligente. Tener un plan puede facilitar el proceso. Además, es muy satisfactorio ordenar y crear una atmósfera fresca. Exactamente. Motivémonos unos a otros para mantener un espacio ordenado. Me encantaría eso. Siempre es más fácil mantener el rumbo con apoyo. Sí, convirtamos esto en un desafío divertido. Lección 26. Compras de comestibles. La leche suena bien. ¿Dónde sueles ir a comprar comestibles? A menudo compro en el mercado local. Tienen productos frescos y grandes ofertas. Eso suena encantador. Apoyar al comercio local siempre es una buena opción. Sí, es fantástico saber que estoy contribuyendo a la comunidad. Además, la calidad de los productos suele ser mucho mejor. Absolutamente. Me encanta encontrar ingredientes frescos para mis comidas. Planifiquemos juntos un viaje al supermercado alguna vez. Eso sería divertido. Me encantaría explorar nuevas tiendas contigo. Sí, y podemos compartir ideas de recetas mientras compramos. Lección 27. Reflexión histórica. Mis compatriotas ya han pasado 10 años de la mitad de un siglo que ha sido testigo de 4 cambios significativos. Sí, es importante reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y los desafíos que hemos enfrentado. Absolutamente, estos acontecimientos han dado forma a nuestra identidad y valores. Creo que es crucial aprender de nuestra historia para construir un futuro mejor. Sí, comprender el pasado nos ayuda a apreciar nuestro presente. Sigamos participando en debates sobre nuestra historia y su impacto.
Me encantaría eso. Compartir nuestras perspectivas puede enriquecer nuestra comprensión. Sí, es una hermosa manera de honrar nuestras experiencias colectivas. No puedo esperar para explorar más sobre nuestra historia compartida. Lección 28. Emoción por viajar. ¿Hay alguna atracción o ciudad específica que le interese visitar? Sí, tengo muchas ganas de conocer los sitios históricos y las experiencias culturales. Eso suena increíble. La historia añade mucha profundidad al viaje. Absolutamente. Me encanta sumergirme en la cultura local. Hagamos una lista de atracciones imperdibles para nuestro viaje. Gran idea. Nos ayudará a aprovechar al máximo nuestro tiempo. También me entusiasma probar la cocina local en cada ciudad. Sí, la comida es una gran parte de la experiencia. No puedo esperar para crear recuerdos inolvidables juntos. Lección 29. Hallazgos de comestibles. Están en el estante inferior del pasillo 2. Venden frutas orgánicas aquí. Sí, tienen una gran selección de productos orgánicos. Eso es fantástico. Prefiero lo orgánico, cuando sea posible por razones de salud. Absolutamente. También es fantástico apoyar las prácticas agrícolas sostenibles. Sí, y las frutas orgánicas suelen saber mucho mejor. Estoy completamente de acuerdo. La frescura marca la diferencia. Asegurémonos de comprar una variedad de frutas para la semana. Gran idea. Un surtido colorido es a la vez saludable y atractivo. Estoy emocionado de ver qué deliciosas comidas podemos crear. Lección 30. Vías navegables y pueblos. El río Mississippi desemboca en el lago Ontario, en Canadá. Sí, es fascinante pensar en lo conectadas que están nuestras vías fluviales. Absolutamente. El nombre de la ciudad es Niger-on-the-Lake, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Tiene una historia tan rica, ligada al río. Me encanta cómo los ríos juegan un papel crucial en el desarrollo de las ciudades. Sí, suelen proporcionar recursos y rutas de transporte. Exploremos juntos más sobre la historia de esta área. Me encantaría eso. Siempre es intrigante aprender sobre el patrimonio local. Sí, comprender estas conexiones mejora nuestra apreciación de la tierra. Lección 31. Consejos para establecer contactos. Sí, es mejor ofrecer su tarjeta primero y pedirla de ellos a cambio. Eso tiene sentido. Demuestra confianza e iniciativa en el networking. Exactamente. Establece un tono positivo para la conversación. Aprecio ese enfoque. Se siente más atractivo. Sí, y puede conducir a conexiones más significativas. Recordaré ese consejo en el próximo evento de networking. Excelente. Cuanto más cómodo te sientas, mejores serán tus interacciones. Absolutamente. Estoy emocionado de poner esto en práctica. Sigamos apoyándonos unos a otros en la construcción de nuestras redes. Lección 32. Perspectivas de viajes. La clave para aprovechar al máximo nuestras experiencias de viaje es estar abierto a nuevas aventuras. Estoy completamente de acuerdo.
Cada viaje es una oportunidad para aprender y crecer. Sí, explorar diferentes culturas y probar nuevos alimentos es fundamental. Estoy entusiasmado con nuestro viaje, asegurémonos de aprovechar cada momento. Definitivamente, planificar una combinación de actividades mantendrá las cosas emocionantes. No puedo esperar a descubrir atracciones locales y gemas escondidas. Sí, interactuar con los locales puede enriquecer aún más nuestra experiencia. Absolutamente, sus conocimientos pueden llevarnos a los mejores lugares. Estemos atentos a experiencias únicas en el camino. Lección 33. Confianza en la innovación. La gente confiaba en este nuevo método mucho más que en los métodos antiguos. Sí, es interesante cómo la innovación puede cambiar las perspectivas tan rápidamente. Absolutamente, las nuevas técnicas suelen traer mejores resultados y eficiencia. Creo que es importante permanecer abierto al cambio y a la mejora. Sí, la flexibilidad puede conducir a avances significativos. Estoy de acuerdo. Aceptar nuevas ideas es crucial para el crecimiento. Sigamos discutiendo cómo podemos implementar métodos innovadores en nuestro trabajo. Me encantaría eso. Puede generar oportunidades interesantes. Sí, juntos podemos fomentar una cultura de creatividad y progreso. Lección 34. Cuidado de animales. Para los pájaros tenían semillas y jaulas. También había una sección para pescado. Suena como una configuración encantadora para el cuidado de mascotas. Sí, es importante proporcionar hábitats y nutrición adecuados. Absolutamente, cada animal tiene necesidades únicas que deben satisfacerse. Me encanta cómo tener una mascota responsable puede generar animales felices. Sí, y es gratificante verlos prosperar en un entorno bien cuidado. Asegurémonos de educar a otros sobre el cuidado adecuado de los animales. Estoy de acuerdo, la conciencia puede marcar una diferencia significativa. Juntos podemos promover la bondad hacia todas las criaturas. Lección 35. Proceso de selección del jurado. Los abogados a menudo buscan despedir a los jurados, que pueden no ser comprensivos con sus casos. Eso es cierto, es una estrategia importante en el proceso legal. Por ejemplo, los abogados defensores pueden intentar conseguir un jurado más favorable. Exactamente, quieren jurados que puedan identificarse con sus argumentos. Es fascinante cómo el proceso de selección puede influir en el resultado. Sí, los antecedentes y creencias de cada miembro del jurado pueden desempeñar un papel importante. Realmente resalta la complejidad del sistema de justicia. Absolutamente, comprender estas dinámicas es crucial para cualquiera que estudie derecho. Sigamos aprendiendo sobre este tema, es bastante intrigante. Lección 36. Trenes de alta velocidad. ¿Has oído hablar de los nuevos trenes de alta velocidad? Sí, viajan a altas velocidades de unos 300 kilómetros por hora. Eso es increíble. Hace que los viajes de larga distancia sean mucho más rápidos. Absolutamente. Es un punto de inflexión tanto para los viajeros como para los viajeros. Me encanta la idea de llegar a mi destino en poco tiempo. Y el confort a bordo también suele ser de primera categoría.
con seguridad. Es una forma moderna de viajar de manera eficiente.